La historia del comunismo es la historia del miedo a los demás. Hace 15 años me puse a estudiar la historia del comunismo, pues yo fui comunista y di por evidente que la propiedad es un robo y que, dados una idea elemental de la justicia, pues es mejor planificar las cosas y así no estamos expuestos a las crisis cíclicas ni a azares de la fortuna. ¿Por qué no planificar? Bueno, pues llevo 15 años estudiando el asunto, he publicado 2 tomos, unas 700 páginas cada uno, y estoy de lleno metido en el tercero. He aprendido una barbaridad, no se pueden ustedes imaginar lo que he aprendido. En el caso del comunismo, bueno, ¿cuál es la alternativa al mercado? O sea, la planificación. Pero estábamos con lo de la planificación y el mercado. Mercado, por mercado, lo único que queremos decir es que no nos obligan ni a producir ni a consumir. O sea que hay autonomía de la voluntad en términos de producción y consumo. Lo contrario del mercado es la planificación. Pero en la práctica, ¿qué es la planificación? La práctica de la planificación es el economato. Es decir, que en vez de ir a la tienda, vamos al economato. Tenemos cupones, tenemos vales de economato. Esto, si leen ustedes otra vez a Marx, por ejemplo, se encontrarán con que Marx es un fervoroso defensor del economato. ¿Qué ha pasado con los economatos? Si nos ponemos a verlo históricamente. Por ejemplo, el economato en Camboya, o el economato en Cuba, o el economato en Checoslovaquia, o el economato en España. Pues que están desabastecidos. Forma parte de la esencia del economato, el desabastecimiento. Por alguna razón inexplicable, el mercado va y funciona. Yo esto no lo entiendo, si quieren ustedes que se lo aclare. Pero, claro, es que es la diferencia entre el mundo de la imaginación y el mundo de la realidad. No la diferencia entre el 1 y el 2, sino la diferencia entre lo que existente y lo imaginario. Entonces, cuando dejamos que la libertad sea, que es lo que sucede con el mercado, pues claro, resulta que la humanidad se divide se gradúa verticalmente desde el que tiene mínima cosa, el mendigo más o menos demente que pide limosna por la calle, hasta el supermillonario que, por ejemplo, se ha inventado el post-it. ¿Saben ustedes lo que es el post-it, no? Esa especie de colita. Ese señor es uno de los 10 más ricos del mundo. Bueno, esa graduación son las clases sociales. Marx dijo que había que crear una sociedad sin clases, pero evidentemente no sabía lo que hablaba, porque quiso decir una sociedad sin estamentos. Un estamento es un sector del cuerpo social cuya posición viene determinada por la cuna. Estamentos todavía hay en la India, por ejemplo, aunque todo el mundo occidental y todas las civilizaciones que conocemos, hasta llegar a la sociedad comercial, son estamentales. La sociedad de clases llega con la movilidad instaurada por el comercio. Cuando el comercio permite que unos, los ingeniosos, los diligentes y los que tienen suerte, los sortudos, se destaquen, esa movilidad les afecta a ellos mismos. De manera que el señor que ha descubierto el post-it posiblemente tenga nietos que cumplan el refrán de padre trabajador, nieto señorito, no, hijo señorito, nieto pordiosero. Las clases son movilidad intrínseca. Cuando Marx dice quiero una sociedad sin clases, entiendan ustedes de una vez que quiere decir quiero una sociedad inmóvil. No quiero que nadie cambie de posición en función ni de suerte ni de mérito. Odio el mérito. La sociedad
de clases que quería superar Marx con esa incoherencia, es decir, que usted lo que quiere una sociedad sin clases es una sociedad inmóvil, donde la gente no vaya teniendo en función de suerte y capacidad unos distintos puestos, unos distintos rangos. Esto usted quiere acabar con esto. Y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa, el comunismo siempre ha tenido buena prensa. He descubierto que Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. Mucho, ¿eh? Sin embargo, perdió en los primeros 5 años de égida de Lenin, de hambre y de frío, casi 30. La guerra civil, 1,5 millones, hambre y frío, 30. Estamos hablando de 1/4 de la población. ¿A qué no se lo han enseñado en el colegio? No, yo se lo enseñaré. No, les daré las bases para poder tener esa certeza. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba a su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas, que tenía a 2 cuadras su amigo Wolf? ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto, bachillerato? ¿Por qué, mientras estudiaba Derecho y Filosofía, no me lo han enseñado mis profesores? Cosa curiosa. La diferencia entre el comunismo del Sermón de la Montaña, que es un comunismo del amor, al comunismo científico, que aparece con el manifiesto de 1848, es que el resentimiento, el odio, que en definitiva en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio, es al más acá, a este valle de lágrimas terrenal del cual se espera salir para llegar al cielo. El comunismo científico tiene la increíble insolencia de querer crear el paraíso en la tierra. Y al fin, esto es lo que yo voy descubriendo por ahora en el tomo 3 de mi investigación, consigue la forma más parecida, jamás ensayada, al infierno.